Yo era la mejor cirujana de Ciudad Veridian. Había operado a políticos, empresarios y celebridades. Nunca me temblaban las manos. Nunca perdía el control. Pero aquella noche, cuando abrieron las puertas de urgencias y vi a mi esposo cubierto de sangre sobre una camilla, me quedé completamente paralizada. Y detrás de él venía otra camilla. En ella estaba su mejor amiga. La misma mujer que siempre juró que entre ellos nunca había ocurrido nada. Lo peor no fue verlos llegar juntos. Lo peor fue escuchar lo que el paramédico gritó segundos después. Los encontramos abrazados dentro del mismo automóvil. Mi nombre es Elena Valdés, tengo 34 años y durante casi una década fui considerada la cirujana cardiotorácica más talentosa de Ciudad Veridian. Decían que podía mantener la calma incluso cuando un paciente estaba muriendo frente a mí. Aquella noche descubrí que era mentira. Eran las 2:17 de la madrugada. Llevaba más de 14 horas trabajando en el Hospital Metropolitano San Gabriel. Mi turno había terminado a medianoche, pero uno de mis compañeros enfermó y tuve que cubrirlo. Mi esposo, Daniel Ferrer, me había llamado antes de comenzar mi segundo turno. No te preocupes por mí, me dijo. Me acostaré temprano. ¿Seguro? Completamente. Podría llegar después de las 6. Entonces te prepararé el desayuno. Había sonreído al escucharlo. Daniel siempre hacía eso. Decía exactamente lo necesario para tranquilizarme. Llevábamos 7 años casados. Él era abogado corporativo. Inteligente. Elegante. Paciente. Durante años soportó mis horarios imposibles, mis llamadas de emergencia y las noches en que regresaba demasiado cansada para hablar. Yo pensaba que nuestro matrimonio era sólido. No perfecto. Pero real. Hasta que las puertas de urgencia se abrieron. Accidente vehicular múltiple. Gritó uno de los paramédicos. Hombre de 36 años, traumatismo torácico, pérdida abundante de sangre y posible hemorragia. IA interna. Corrí hacia la primera camilla. Entonces reconocí el reloj. Una pieza de plata con una pequeña grieta en el cristal. Se lo había regalado a Daniel en nuestro 5º aniversario. Mi respiración se detuvo. No. El paramédico apartó la manta del rostro. Era él. Mi esposo. Tenía sangre en el cabello. El lado izquierdo de su rostro estaba cubierto de cortes. Su camisa estaba abierta y los electrodos del monitor se adherían a su pecho. Daniel. No respondió. Doctora Valdés, dijo una enfermera, ¿lo conoce? No pude hablar. Solo asentí. Entonces llegó la segunda camilla. Mujer de 33 años, continuó otro paramédico. Trauma craneal, lesión abdominal y dificultad respiratoria. Giré lentamente. La paciente tenía el rostro parcialmente cubierto por una máscara de oxígeno. Pero reconocí inmediatamente el cabello rojo. Clara Mendoza. La mejor amiga de Daniel. La mujer que llevaba 12 años formando parte de su vida. La mujer que asistió a nuestra boda. La mujer que me abrazó el día en que perdí a mi primer embarazo. La mujer que siempre me llamaba hermana. Ahora estaba cubierta de sangre. Y llevaba puesta la chaqueta de mi esposo. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Dónde ocurrió el accidente? Pregunté. En la carretera del Lago Norte, respondió el paramédico. La carretera del Lago Norte estaba a más de 1 hora de nuestra casa. Daniel me había dicho que se acostaría temprano. Clara me había escrito esa misma tarde diciendo que cenaría con su madre. Los dos habían mentido. ¿Viajaban juntos? El paramédico dudó. Sí. ¿En el mismo automóvil? Sí, doctora. Miré a Daniel. Después a Clara. Mi mente comenzó a buscar explicaciones. Tal vez había ocurrido una emergencia. Tal vez Daniel la había ayudado. Tal vez todo tenía una explicación razonable. Entonces el paramédico bajó la voz. ¿Hay algo más? ¿Qué? El automóvil estaba estacionado cuando otro vehículo lo impactó. Sentí que el corazón golpeaba contra mi pecho. ¿Estacionado dónde? En un mirador alejado de la carretera. El silencio me atravesó. Conocía aquel lugar. El mirador del Lago Norte era famoso entre las parejas. Daniel me había llevado allí durante nuestra primera cita. Volví a mirar la chaqueta que Clara llevaba puesta. Sus botones estaban mal cerrados. Su blusa estaba rasgada. Y en el cuello tenía una marca rojiza. No parecía una herida del accidente. Parecía un beso. Elena. La voz de mi compañera, la doctora Sofía Rivas, me hizo reaccionar. Sofía era jefa de urgencias y mi mejor amiga desde la residencia. Me miraba con preocupación. No puedes atenderlos. Daniel tiene una posible hemorragia interna. Precisamente por eso. Se acercó y bajó la voz. Es tu esposo. No puedes operarlo. Soy la mejor cirujana disponible. También estás emocionalmente comprometida. Si esperamos a que llegue otro especialista, puede morir. Sofía sostuvo mi mirada. ¿Y si cometes un error por estar alterada, cargarás con eso toda la vida? Miré el monitor.
La presión de Daniel seguía bajando. No había tiempo. Preparen quirófano 1, ordené. Elena. Ahora. Las enfermeras obedecieron. Sofía apretó la mandíbula. Sabía que no podía detenerme. Mientras trasladaban a Daniel, Clara abrió ligeramente los ojos. Movió una mano. Intentaba decir algo. Me acerqué. Clara. Sus labios temblaron bajo la máscara. Elena. ¿Qué ocurrió? Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Daniel. No respondió. Doctora Valdés, dijo una enfermera, ¿lo conoce? No pude hablar. Solo asentí. Entonces llegó la segunda camilla. Mujer de 33 años, continuó otro paramédico. Trauma craneal, lesión abdominal y dificultad respiratoria. Giré lentamente. La paciente tenía el rostro parcialmente cubierto por una máscara de oxígeno. Pero reconocí inmediatamente el cabello rojo. Clara Mendoza. La mejor amiga de Daniel. La mujer que llevaba 12 años formando parte de su vida. La mujer que asistió a nuestra boda. La mujer que me abrazó el día en que perdí a mi primer embarazo. La mujer que siempre me llamaba hermana. Ahora estaba cubierta de sangre. Y llevaba puesta la chaqueta de mi esposo. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Dónde ocurrió el accidente? Pregunté. En la carretera del Lago Norte, respondió el paramédico. La carretera del Lago Norte estaba a más de una hora de nuestra casa. Daniel me había dicho que se acostaría temprano. Clara me había escrito esa misma tarde diciendo que cenaría con su madre. Los dos habían mentido. ¿Viajaban juntos? El paramédico dudó. Sí. ¿En el mismo automóvil? Sí, doctora. Miré a Daniel. Después a Clara. Mi mente comenzó a buscar explicaciones. Tal vez había ocurrido una emergencia. Tal vez Daniel la había ayudado. Tal vez todo tenía una explicación razonable. Entonces el paramédico bajó la voz. Hay algo más. ¿Qué? El automóvil estaba estacionado cuando otro vehículo lo impactó. Sentí que el corazón golpeaba contra mi pecho. ¿Estacionado dónde? En un mirador alejado de la carretera. El silencio me atravesó. Conocía aquel lugar. El mirador del Lago Norte era famoso entre las parejas. Daniel me había llevado allí durante nuestra primera cita. Volví a mirar la chaqueta que Clara llevaba puesta. Sus botones estaban mal cerrados. Su blusa estaba rasgada. Y en el cuello tenía una marca rojiza. No parecía una herida del accidente. Parecía un beso. Elena. La voz de mi compañera, la doctora Sofía Rivas, me hizo reaccionar. Sofía era jefa de urgencias y mi mejor amiga desde la residencia. Me miraba con preocupación. No puedes atenderlos. Daniel tiene una posible hemorragia interna. Precisamente por eso. Se acercó y bajó la voz. Es tu esposo. No puedes operarlo. Soy la mejor cirujana disponible. También estás emocionalmente comprometida. Si esperamos a que llegue otro especialista, puede morir. Sofía sostuvo mi mirada. Y si cometes un error por estar alterada, cargarás con eso toda la vida. Miré el monitor. La presión de Daniel seguía bajando. No había tiempo. Preparen quirófano 1, ordené. Elena. Ahora. Las enfermeras obedecieron. Sofía apretó la mandíbula. Sabía que no podía detenerme. Mientras trasladaban a Daniel, Clara abrió ligeramente los ojos. Movió una mano. Intentaba decir algo. Me acerqué. Clara. Sus labios temblaron bajo la máscara. Elena. ¿Qué ocurrió? Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Daniel. ¿Qué pasa con Daniel? Clara intentó levantar la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. No fue un accidente. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. ¿Qué quieres decir? Su respiración se volvió irregular. Alguien quería matarnos. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, su monitor comenzó a sonar. La presión está cayendo. Gritó una enfermera. Sofía corrió hacia ella. Llévenla al quirófano 2. Yo seguía inmóvil. No fue un accidente. Alguien quería matarlos. ¿Pero por qué? Y, sobre todo, ¿por qué estaban juntos en aquel lugar? Entré al quirófano con Daniel. Me lavé las manos. Me puse los guantes. Intenté convertirlo en un paciente más. Pero no podía. Cada vez que miraba su rostro, recordaba nuestra boda. La primera casa que compramos. Las noches en que me esperaba despierto. Las veces que me prometió que Clara era solo una amiga. Incisión, dije. La operación comenzó. Daniel tenía 2 costillas fracturadas. Una había perforado parcialmente uno de sus pulmones. También presentaba una lesión cerca de la arteria subclavia. Era grave. Pero podía salvarlo. Tenía que salvarlo. Mientras trabajaba, una enfermera entró rápidamente. Doctora Valdés, la policía necesita hablar con usted.
Estoy operando. Dicen que es urgente. Que esperen. Encontraron algo dentro del automóvil. Mis manos se detuvieron por una fracción de segundo. ¿Qué encontraron? La enfermera dudó. Maletas. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Maletas? 2. Con ropa de hombre y de mujer. También encontraron pasaportes y boletos de avión. Mi visión se nubló. Daniel y Clara no habían salido simplemente a hablar. Estaban viajando. O intentando escapar. Continúe, doctora, dijo el anestesiólogo. Respiré profundamente. No podía detenerme. No podía permitir que mis emociones mataran a mi esposo. Seguí operando. Pero cada movimiento dolía. Cada sutura parecía cerrar una herida dentro de su cuerpo mientras abría otra dentro de mí. Después de casi 3 horas logramos estabilizarlo. La hemorragia está controlada, dije. El equipo respiró aliviado. Yo no. Salí del quirófano todavía cubierta con la bata quirúrgica. And Detective me esperaba en el pasillo. Lo. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello gris y mirada cansada. Doctora Elena Valdés. Sí. Soy el detective Samuel Ortega. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su esposo. Acabo de salvarle la vida. ¿Puede esperar? Me temo que no. Sacó una bolsa transparente. Dentro había un teléfono. El teléfono de Daniel. La pantalla estaba rota, pero aún funcionaba. Encontramos esto en el lugar del accidente. ¿Qué tiene de importante? El detective desbloqueó el dispositivo. Su esposo realizó una llamada segundos antes del impacto. ¿A quién? Samuel me miró directamente. A usted. Fruncí el ceño. Revisé mi teléfono. No tenía ninguna llamada perdida de Daniel. Eso es imposible. La llamada fue realizada, pero alguien la eliminó de su registro. Sentí un escalofrío. ¿Quién? Eso intentamos descubrir. El detective abrió una grabación de audio. Su esposo dejó un mensaje de voz. Presionó reproducir. La voz de Daniel llenó el pasillo. Sonaba desesperado. Elena, perdóname. Sé que esto parece una traición, pero no lo es. Clara y yo descubrimos algo. Alguien dentro del hospital está manipulando expedientes de pacientes. No confíes en. La grabación se cortó. Me quedé sin respirar. ¿No confíe en quién? El detective negó con la cabeza. La parte final fue borrada. Miré hacia las puertas del quirófano. Daniel había intentado advertirme. Tal vez no estaba escapando con Clara. Tal vez se encontraban investigando algo. Pero eso no explicaba las maletas. Ni los pasaportes. Ni el mirador. ¿Encontraron algo más? Samuel volvió a meter la mano dentro de su carpeta. Sacó una fotografía. Era una imagen tomada por una cámara de seguridad. Daniel y Clara aparecían entrando en una habitación de hotel. La fecha era de 3 meses atrás. Mi corazón volvió a romperse. ¿Qué significa esto? Eso debería preguntárselo a ellos. Clara está inconsciente. No por mucho tiempo. En ese momento Sofía salió del quirófano 2. Tenía sangre en la bata. Su expresión era seria. Elena. Corrí hacia ella. ¿Cómo está Clara? Logramos estabilizarla. Pero encontramos algo durante la cirugía. ¿Qué cosa? Sofía miró al detective. Después volvió hacia mí. Clara está embarazada. Sentí que el pasillo comenzó a girar. ¿De cuánto tiempo? Sofía bajó la voz. Aproximadamente 12 semanas. 3 meses. La misma fecha de la fotografía del hotel. Miré nuevamente a Daniel a través del cristal. Mi esposo. El hombre al que acababa de salvar. La mujer con la que había llegado al hospital estaba embarazada. Y todo indicaba que el hijo podía ser suyo. Antes de que pudiera reaccionar, una enfermera salió corriendo de cuidados intensivos. Doctora Valdés. ¿Qué ocurre? Su esposo despertó. Sentí que el corazón se detenía. ¿Preguntó por mí? La enfermera negó lentamente. No. Entonces, ¿por quién preguntó? La enfermera tragó saliva. Por Clara. Y dijo que nadie puede permitir que usted descubra a quien es realmente el padre de ese bebé. Mi esposo despertó después de que yo le salvara la vida. Pero no preguntó por mí. Preguntó por Clara. Y cuando le dijeron que ella estaba embarazada, pronunció una frase que terminó de destruirme. No permitan que Elena descubra quién es el padre. Yo estaba detrás de la puerta. Y escuché cada palabra. Durante unos segundos no pude moverme. Daniel todavía no sabía que yo estaba allí. Lo observé a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos. Tenía tubos conectados al cuerpo, el rostro lleno de heridas y el pecho cubierto por vendas. Horas antes había tenido su corazón entre mis manos. Había luchado para mantenerlo con vida. Y ahora él intentaba ocultarme que su mejor amiga estaba esperando un hijo. El detective Samuel Ortega permanecía a mi lado. No dijo nada.
No era necesario. La expresión de mi rostro debía decirlo todo. Abrí la puerta. Daniel levantó la mirada. Cuando me vio, perdió completamente el color del rostro. Elena. Entré lentamente. Estoy aquí. Intentó incorporarse. El monitor cardíaco comenzó a acelerarse. No deberías estar caminando, dijo. Solté una risa sin humor. Acabo de pasar 3 horas operándote. Creo que puedo decidir si debo caminar o no. Daniel miró hacia la puerta. Vio al detective. Después volvió a mirarme. Necesito hablar contigo a solas. No. Elena, por favor. ¿Por qué? ¿Para decirme otra mentira? Su expresión se quebró. No te mentí. Me dijiste que te acostarías temprano. En cambio, terminaste dentro de un automóvil con Clara, en un mirador, con maletas, pasaportes y boletos de avión. Daniel cerró los ojos. Puedo explicarlo. Perfecto. Empecemos por el bebé. El monitor volvió a acelerarse. ¿Quién te lo dijo? Aquella pregunta fue suficiente para responder muchas cosas. No preguntó si era verdad. Preguntó quién me lo había dicho. Me acerqué a la cama. Clara está embarazada de 12 semanas. La misma cantidad de tiempo que ha pasado desde que entraron juntos a ese hotel. Daniel apretó la mandíbula. No es lo que estás pensando. Entonces dime qué debo pensar. Guardó silencio. Cada segundo que pasaba me dolía más. ¿El bebé es tuyo? Elena. Respóndeme. No puedo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Sí puedes. No quieres. Si te digo la verdad, te pondré en peligro. Ya estoy en peligro. Alguien intentó matarte. Alguien borró una llamada de mi teléfono. Y tú acabas de despertar pidiendo que me oculten información. Daniel me miró con desesperación. Necesito tiempo. Yo necesitaba un esposo que no me mintiera. Me di la vuelta. Daniel intentó tomarme de la mano. No alcanzó a hacerlo. Elena, espera. No lo miré. Salvé tu vida porque hice un juramento como médica. Pero no sé si nuestro matrimonio sobrevivió a esta noche. Salí de la habitación. Mis piernas comenzaron a temblar en cuanto se cerró la puerta. Sofía me esperaba en el P. Así yo. Se acercó y me abrazó. Durante años habíamos visto morir personas. Habíamos informado a familias que sus seres queridos no regresarían a casa. Habíamos aprendido a controlar las emociones. Pero aquella vez no pude. Lloré sobre su hombro. No sé qué creer. Sofía me acarició la espalda. No tienes que decidir nada esta noche. El bebé tiene 12 semanas. Eso no demuestra que Daniel sea el padre. Él se negó a responder. Sofía guardó silencio. Entonces recordé algo. Quiero ver el expediente de Clara. Mi amiga se apartó. Elena. Necesito saber si existían registros anteriores del embarazo. No puedes utilizar tu posición para investigar la vida privada de una paciente. Alguien dentro del hospital está manipulando expedientes. Daniel intentó advertirme antes del accidente. La expresión de Sofía cambió. ¿Quién te dijo eso? Le conté sobre el mensaje de voz. También sobre la llamada eliminada. Sofía miró hacia ambos lados del pasillo. Después bajó la voz. Ven conmigo. Me llevó hasta su oficina. Cerró la puerta y bajó las persianas. Hay algo que no te he contado. ¿Qué? Se sentó frente a la computadora. Hace 2 meses desaparecieron varios historiales médicos. ¿Desaparecieron? Pacientes de distintas edades. Distintos tratamientos. Pero todos tenían algo en común. ¿Qué? Sofía abrió una carpeta protegida. En la pantalla aparecieron varias fotografías. Reconocí a algunos pacientes. Una empresaria. Un juez. Un periodista. Un antiguo ministro. Todos habían sido operados en nuestro hospital. Los historiales fueron modificados poco antes de que murieran, dijo Sofía. Sentí un escalofrío. ¿Murieron? Todos. Oficialmente por complicaciones. Pero sus tratamientos habían sido exitosos. Alguien cambió las dosis de sus medicamentos después de las cirugías. Mi mente empezó a trabajar como médica. Eso no puede ocurrir por error tantas veces. Exactamente. ¿Informaste a la dirección? Sofía bajó la mirada. Sí. ¿Y qué hicieron? Nada. Dijeron que se trataba de fallos del sistema. ¿Quién revisó los casos? El director médico. Sentí un nudo en el estómago. El doctor Héctor Montenegro. Mi mentor. El hombre que me había formado como cirujana. Héctor fue quien me dio mi primera oportunidad cuando ningún hospital quería contratar a una residente tan joven. También era padrino de mi boda. Héctor jamás permitiría algo así. Eso pensaba yo. Sofía abrió otro documento. Pero todas las modificaciones se realizaron usando su clave de acceso. Negué inmediatamente. Alguien pudo robarla. Tal vez.
Pero hay algo peor. Abrió el historial de Clara. La pantalla estaba casi vacía. Su expediente fue eliminado hace 40 minutos. Sentí que el corazón se detenía. ¿Eliminado desde dónde? Sofía revisó el registro. La dirección de acceso apareció en la pantalla. Unidad de cuidados intensivos. Miré hacia la puerta. Daniel está en cuidados intensivos. Pero no. ¿Tiene acceso al sistema? No. Sin embargo, alguien que entró a verlo sí podría tenerlo. En ese instante recordé algo. Antes de que yo entrara, una enfermera había salido de su habitación. No le había prestado atención. Llevaba mascarilla, gorro quirúrgico y una identificación dada vuelta. Necesito las cámaras de seguridad. Sofía asintió. Fuimos a la sala de control. El guardia buscó la grabación del pasillo. A las 5:42 de la mañana apareció una mujer entrando en la habitación de Daniel. No podíamos ver su rostro. Pero caminaba de una forma familiar. La mujer salió 2 minutos después. Entonces se quitó el guante. En su muñeca llevaba una pulsera plateada con una pequeña cruz. Sentí que la sangre se me congelaba. Yo conocía aquella pulsera. Se la había regalado a alguien 10 años atrás. A mi hermana menor. Natalia Valdés. Detén el video. Sofía me miró. ¿La reconoces? No respondí. Natalia trabajaba como farmacóloga clínica en el mismo hospital. Habíamos crecido siendo inseparables. Cuando nuestros padres murieron, yo me convertí prácticamente en su madre. Pagué sus estudios. La ayudé a conseguir su primer empleo. Confiaba en ella más que en nadie. Saqué mi teléfono y la llamé. No respondió. Volví a llamar. Apagado. El guardia revisó otras cámaras. Natalia había salido del hospital 5 minutos antes. Caminaba rápidamente hacia el estacionamiento. Llevaba algo escondido bajo el abrigo. Sigue esa cámara. La imagen cambió. Natalia se acercó a un automóvil negro. La puerta trasera se abrió. Antes de subir, miró directamente hacia una cámara. Su expresión era de terror. Después entró. El vehículo se marchó. Consigue la matrícula, ordenó Samuel, que acababa de entrar. El guardia amplió la imagen. La placa estaba cubierta. El detective apretó la mandíbula. No quería que la identificaran. O alguien la obligó, respondí. Samuel me miró. ¿Por qué su hermana entraría a la habitación de Daniel? No lo sabía. Pero estaba decidida a descubrirlo. Regresamos a cuidados intensivos. Daniel estaba despierto. Cuando mencioné el nombre de Natalia, su expresión cambió inmediatamente. ¿Dónde está? Se marchó del hospital. Sola. Subió a un automóvil desconocido. Daniel intentó quitarse los sensores. Tengo que salir de aquí. Lo obligué a permanecer acostado. No puedes levantarte. Elena, si se llevaron a Natalia, estamos todos en peligro. ¿Qué tiene que ver mi hermana con esto? Janeo miró al detective. Después a Sofía. Necesito hablar únicamente con mi esposa. Samuel negó con la cabeza. Ya intentó ocultar demasiadas cosas. Daniel respiró con dificultad. Clara está embarazada. Pero el bebé no es mío. Sentí que el pecho se me cerraba. ¿De quién es? Daniel cerró los ojos. De Natalia. Nadie habló. Pensé que los medicamentos lo estaban confundiendo. Eso no tiene sentido. El embrión. N fue implantado. Clara es una madre gestante. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. ¿Mi hermana está intentando tener un hijo? Daniel negó lentamente. No. Clara tampoco aceptó voluntariamente. El silencio se volvió aterrador. Entonces, ¿qué estás diciendo? Daniel me miró. Que alguien utilizó los óvulos de Natalia sin su consentimiento. Eso es imposible. No en este hospital. Recordé los historiales borrados. Los medicamentos alterados. Las claves robadas. ¿Por qué harían algo así? Daniel guardó silencio. Dímelo. Porque el padre biológico es uno de los hombres más poderosos de Ciudad Veridian. Samuel dio un paso al frente. ¿Quién? Antes de que Daniel respondiera, todas las luces del hospital se apagaron. Los monitores continuaron funcionando gracias a la energía de emergencia. Una alarma comenzó a sonar. Después escuchamos gritos desde el pasillo. Sofía abrió la puerta. Una enfermera corría hacia nosotros. Doctora Valdés. ¿Qué ocurre? La paciente de quirófano 2. Clara. La enfermera asintió, aterrorizada. Desapareció. Corrimos hacia su habitación. La cama estaba vacía. Los tubos habían sido cortados. Había sangre sobre las sábanas. En la pared alguien había escrito una frase utilizando marcador rojo. El bebé pertenece a la familia Montenegro. Sentí que el corazón dejaba de latir. Héctor Montenegro. Mi mentor. El director del hospital.
El hombre que había sido como un padre para mí. Entonces mi teléfono vibró. Era un video enviado desde el número de Natalia. Lo abrí. Mi hermana aparecía atada a una silla. Tenía el rostro cubierto de lágrimas. Detrás de ella estaba Héctor. Sonreía. Elena, dijo mirando directamente a la cámara, has pasado toda tu vida salvando desconocidos. Ahora veremos si puedes salvar a tu propia hermana. La cámara se acercó al rostro de Natalia. Ella comenzó a gritar. No confíes en Deaño. Él fue quien me entregó a Montenegro. El video terminó. Giré lentamente hacia mi esposo. Daniel me observaba desde la cama. Y por primera vez desde que lo conocía. No vi amor en sus ojos. Vi miedo. No confíes en Deaño. Él fue quien me entregó a Montenegro. El video terminó. Giré lentamente hacia mi esposo. Deaño estaba conectado a varias máquinas y apenas podía respirar sin sentir dolor. Pero eso ya no me importaba. Acababa de escuchar a mi hermana acusarlo de entregarla al hombre que la mantenía secuestrada. Me acerqué a su cama. Dime que Natalia está mintiendo. Deaño aún no respondió. Dímelo. El monitor cardíaco comenzó a sonar con mayor rapidez. Sofía intentó detenerme. Elena, su presión está subiendo. Entonces será mejor que hable rápido. Daniel cerró los ojos. Durante algunos segundos pensé que volvería a ocultarme la verdad. Finalmente dijo. Sí. Yo llevé a Natalia con Montenegro. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi esposo acababa de admitirlo. ¿Por qué? Porque ella me lo pidió. Solté una risa a Mark. Ah. Está atada a una silla, Daniel. Las cosas salieron mal. ¿Qué cosas? El plan. El detective Samuel Ortega se acercó. Comience desde el principio. Daniel miró hacia la puerta de la habitación. Antes necesito saber que nadie puede escucharnos. Samuel revisó el pasillo. Sofía cerró las persianas y desconectó el teléfono fijo. Yo permanecí frente a la cama. Ya no sabía si estaba mirando a mi esposo o a un completo desconocido. Daniel respiró con dificultad. Hace 6 meses Natalia vino a buscarme. ¿Por qué no acudió a mí? Porque tú trabajabas para Montenegro. Él era mi mentor. Precisamente. Sentí una punzada en el pecho. Héctor Montenegro me había enseñado casi todo lo que sabía. Cuando mis padres murieron, fue él quien consiguió una beca para que yo terminara la residencia. También ayudó a Natalia a entrar al hospital. Yo pensaba que nos había salvado. Ahora comenzaba a preguntarme si simplemente nos había mantenido cerca. Daniel continuó. Natalia descubrió que varias muestras de óvulos habían desaparecido del laboratorio de fertilidad. Ella trabaja en farmacología. Pero estaba revisando medicamentos utilizados durante procedimientos hormonales. Encontró dosis registradas a nombre de pacientes que jamás habían solicitado tratamientos de fertilidad. Sofía frunció el ceño. ¿Qué pacientes? Daniel me miró. Mujeres jóvenes que habían ingresado para cirugías comunes. Apendicitis. Quistes. Problemas abdominales. Mientras estaban anestesiadas, alguien extraía sus óvulos. Sentí náuseas. Eso no puede estar ocurriendo aquí. Lleva años ocurriendo. El detective Samuel abrió su libreta. ¿Con qué propósito? Daniel apretó la mandíbula. Montenegro seleccionaba mujeres según su historial genético. Inteligencia. Salud. Antecedentes familiares. Después utilizaba sus óvulos en procedimientos clandestinos. ¿Para quién? Familias poderosas. Políticos. Empresarios. Personas dispuestas a pagar millones por un hijo con características específicas. El silencio dentro de la habitación se volvió insoportable. Aquello no era solo corrupción médica. Era una red de tráfico reproductivo. ¿Y Natalia? Pregunté. Daniel bajó la mirada. Su perfil genético fue clasificado como excepcional. ¿Por qué? Porque pertenece a una familia con una condición sanguínea muy poco común. Recordé inmediatamente a nuestra madre. Isabel Valdés había muerto 12 años atrás después de una cirugía aparentemente sencilla. Los médicos dijeron que sufrió una reacción inesperada a la anestesia. Nuestro padre, Rafael Valdés, murió meses después en un accidente automovilístico. Natalia y yo quedamos solas. Héctor Montenegro apareció en el funeral. Prometió ayudarnos. Desde entonces estuvo presente en cada momento importante de nuestras vidas. Nuestra madre también fue paciente de Montenegro, dije. Daniela sintió lentamente. Sentí que me faltaba el aire. ¿Estás diciendo que su muerte está relacionada con esto? Natalia lo sospechaba. Según los registros originales, Isabel no debía ser operada aquella noche. El procedimiento fue adelantado por orden directa de Montenegro. Sofía se llevó una mano a la boca. ¿Por qué? Daniel tragó saliva. Porque Isabel descubrió que habían utilizado material genético suyo sin autorización. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Toda mi vida creí que mi madre había muerto por una complicación médica.
Ahora descubría que quizá había sido silenciada. ¿Y mi padre? Rafael comenzó a investigar después de la muerte de Isabel. 3 meses más tarde perdió el control de su vehículo. El detective Samuel levantó la vista. El informe indicó una falla en los frenos. Los frenos fueron manipulados, respondió Daniel. Natalia encontró una copia del análisis original. Me apoyé contra la pared. La muerte de nuestros padres no había sido una tragedia. Había sido una limpieza. Montenegro nos mantuvo cerca porque éramos las hijas de 2 personas a las que había eliminado. ¿Cómo entra Clara en todo esto? Daniel cerró los ojos. Clara trabajaba como periodista de investigación antes de conocerme. Me dijiste que era asesora de comunicaciones. Esa era su identidad pública. En realidad llevaba años investigando clínicas privadas vinculadas con Montenegro. ¿Desde cuándo trabajaban juntos? Desde antes de nuestra boda. La confesión me dolió. No porque confirmara una relación sentimental, sino porque significaba que mi esposo había compartido con Clara una parte de su vida que jamás compartió conmigo. Por eso se veían en hoteles. Eran lugares seguros. ¿Y las maletas? Planeábamos sacar a Clara de la ciudad. Había conseguido una copia de los archivos de Montenegro. Debía entregarlos a las autoridades nacionales. ¿Por qué no acudieron a la policía local? Samuel respondió antes que Daniel. Porque varios mandos de la policía de Ciudad Veridian reciben dinero del hospital. Daniel lo miró sorprendido. ¿Cómo lo sabe? El detective sacó una pequeña memoria del bolsillo. Porque llevo 2 años investigándolos. Por primera vez desde que había llegado, Samuel dejó de parecer un detective cansado. Ahora parecía un hombre que llevaba mucho tiempo esperando aquel momento. Clara era una de mis informantes, continuó. La noche del accidente debía entregarme las pruebas. ¿Por qué estaba embarazada? Pregunté. Daniel apretó los puños. Porque Montenegro descubrió que ella investigaba la red. La secuestraron 3 meses atrás. Durante varios días no supimos dónde estaba. Cuando reapareció, aseguró que no recordaba nada. Semanas después descubrió el embarazo. ¿Utilizaron los óvulos de Natalia? Sí. ¿Y quién es el padre? Daniel me observó. Héctor Montenegro. Sentí que la sangre se me congelaba. El hombre que había sido como un padre para nosotras había utilizado a mi hermana y a Clara para crear su propio hijo. ¿Por qué? Montenegro tiene una enfermedad hereditaria. No puede tener hijos de forma natural sin transmitirla. Buscaba una donante compatible que eliminara el riesgo genético. Encontró a Natalia. Sofía negó con la cabeza. Eso no garantiza nada. Para él no era medicina, respondió Daniel. Era una obsesión. Montenegro creía que podía diseñar al heredero perfecto. Recordé todas las veces que Héctor me habló sobre el legado. Sobre la importancia de que una persona excepcional dejara algo detrás. Nunca imaginé que se refería a aquello. Entonces Natalia decidió infiltrarse, dije. Daniel asintió. Quería encontrar el laboratorio clandestino. Montenegro confiaba en mí porque soy abogado de varias empresas relacionadas con el hospital. Le hice creer que estaba dispuesto a ayudarlo a borrar pruebas. ¿Y le entregaste a mi hermana? La llevé a una reunión. Natalia llevaba un rastreador. Samuel debía seguirnos. El detective bajó la mirada. Pero alguien descubrió el dispositivo. ¿Quién? Pregunté. Nadie respondió. Entonces lo comprendí. Hay un infiltrado entre ustedes. Samuel asintió. Alguien informó a Montenegro de la operación. El accidente de Daniel y Clara había ocurrido horas después. Natalia había desaparecido. Y ahora Montenegro sabía que nosotros estábamos investigando. ¿Por qué Clara y Daniel estaban abrazados dentro del automóvil? Mi esposo me miró. Porque Clara estaba aterrorizada. Acabábamos de descubrir que Montenegro había ordenado eliminarte esa misma noche. El frío recorrió todo mi cuerpo. A mí. Tu doble turno no fue casualidad. El médico al que reemplazaste no estaba enfermo. Le pagaron para ausentarse. Querían mantenerte dentro del hospital. ¿Para matarme aquí? No. Para obligarte a realizar una cirugía. Sofía y yo nos miramos. ¿Qué cirugía? Daniel tomó aire antes de responder. La de Clara. Sentí que el corazón se detenía. Sabían que ocurriría el accidente. Sí. ¿Querían que Clara llegara herida y embarazada a mi quirófano? Querían que el bebé muriera durante la operación. Entonces podrían culparte a ti. Todo encajó de golpe. El accidente. La llegada simultánea. El embarazo. Mi relación con Daniel. Si Clara y el bebé morían en mis manos, cualquiera creería que lo había hecho por celos. Mi carrera quedaría destruida. Tal vez terminaría en prisión. Y Montenegro eliminaría 2 problemas con una sola operación. Pero Clara sobrevivió, dijo Sofía. Por eso se la llevaron, respondió Samuel. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del número de Natalia. Esta vez no era un video. Era una dirección. Antigua Clínica Santa Victoria.
Reconocí el nombre. El edificio había pertenecido a Montenegro antes de que fundara el Hospital San Gabriel. Llevaba abandonado casi 15 años. Debajo de la dirección había una frase. Trae a Daniel. Si viene la policía, Clara y Natalia morirán. Miré a mi esposo. Apenas podía sentarse sin ello. Da. No puedes ir. Tengo que hacerlo. Acabas de salir de cirugía. Montenegro quiere algo de mí. ¿Qué? Daniel bajó la mirada. Los archivos originales de la red. ¿Los tienes? No. Entonces, ¿por qué cree que sí? Porque Clara me entregó una memoria antes del accidente. Samuel abrió los ojos. ¿Dónde está? Daniel señaló su pecho. Dentro de mí. Pensé que los medicamentos lo estaban confundiendo. ¿Qué significa eso? Antes de salir del hotel, Clara me dijo que nos estaban siguiendo. La memoria era demasiado peligrosa. Así que la introduje bajo mi piel. Sofía se acercó. ¿En qué lugar? Daniel señaló la herida quirúrgica. Cerca de la costilla fracturada. Me quedé inmóvil. Yo había operado aquella zona. Recordé haber encontrado un pequeño objeto metálico cerca del tejido lesionado. Pensé que era un fragmento del automóvil. Lo había colocado en una bandeja para que el laboratorio lo analizara. La memoria ya no está contigo. Daniel me miró alarmado. ¿Qué hiciste con ella? La envié a patología. Sofía salió corriendo hacia el teléfono. Marcó al laboratorio. Nadie respondió. Volvió a intentarlo. Nada. Samuel ordenó a 2 agentes que fueran a revisar. Minutos después recibió una llamada. Escuchó en silencio. Su rostro cambió. El técnico de guardia está muerto. Sentí que el miedo se apoderaba de mí. ¿Y la memoria? Desapareció. En ese instante, las pantallas de todas las habitaciones se encendieron al mismo tiempo. La imagen de Héctor Montenegro apareció en ellas. Estaba dentro de un quirófano antiguo. Natalia continuaba atada. Clara yacía inconsciente sobre una mesa de operaciones. Montenegro llevaba una bata quirúrgica. Sonreía como si estuviera a punto de iniciar una clase. Buenas noches, Elena. Sé que ya descubriste una parte de la verdad. Pero todavía ignoras lo más importante. La cámara se acercó a Natalia. Mi hermana lloraba. Tienes 1 hora para llegar a la clínica Santa Victoria. Trae a Daniel. Y ven sola. ¿Qué quieres de mí? Grité, aunque sabía que no podía escucharme. Montenegro levantó un bisturí. Necesito que realices una última cirugía. Señaló el abdomen de Clara. Extraerás al bebé. Después operarás a Natalia. Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. ¿Por qué a Natalia? Montenegro miró directamente a la cámara. Porque el embarazo de Clara solo fue la primera fase. Natalia lleva años creyendo que es tu hermana menor. Pero no lo es. Las lágrimas desaparecieron de mis ojos. No entendía. No quería entender. Héctor sonrió. Natalia es el primer bebé que logré crear utilizando el material genético de Isabel Valdés. Tu madre nunca tuvo 2 hijas. Solo te tuvo a ti. La transmisión terminó. Miré a Daniel. Después a Sofía. Nadie dijo una palabra. La mujer a quien había criado como mi hermana. Podía ser en realidad el primer experimento de Héctor Montenegro. Natalia nunca fue tu hermana. Aquellas palabras se repitieron en mi cabeza durante todo el camino hacia la antigua clínica Santa Victoria. Pero cuando llegué al quirófano y vi a Héctor Montenegro sosteniendo un bisturí sobre el abdomen de Clara, comprendí algo mucho peor. Él no me había llamado para salvarlas. Me había llamado para obligarme a elegir cuál de las 2 debía morir. Mi nombre es Elena Valdés. Durante años fui considerada la mejor cirujana de Ciudad Veridian. Había operado corazones destruidos. Había detenido hemorragias imposibles. Había devuelto personas a sus familias cuando todos las daban por muertas. Pero aquella noche tenía frente a mí la operación más difícil de mi vida. En una mesa estaba Clara, embarazada y apenas consciente. En otra estaba Natalia, la mujer a quien había criado como mi hermana desde que éramos niñas. Y detrás de ellas estaba Héctor Montenegro. Mi mentor. El hombre que me enseñó a sostener un bisturí. El hombre que había asesinado a mis padres. Daniel iba sentado a mi lado dentro del automóvil. Aunque acababa de salir de cirugía, insistió en acompañarme. Tenía el pecho vendado, el rostro pálido y cada respiración le causaba dolor. No deberías estar aquí, le dije. Tampoco tú. Si no voy, las matará. Daniel apretó la mandíbula. Montenegro no piensa dejarnos salir con vida. Yo ya lo sabía. La dirección enviada desde el teléfono de Natalia nos condujo hasta una zona abandonada de la ciudad. La clínica Santa Victoria llevaba 15 años cerrada. Las ventanas estaban cubiertas con tablones. La fachada estaba agrietada. Pero había luces encendidas en el interior. Samuel debe estar cerca, dijo Daniel. Héctor dijo que no podía venir la policía. Samuel no es un policía común.
Antes de salir del hospital, el detective nos había colocado 2 pequeños transmisores. Uno estaba escondido en mi zapato. El otro, dentro del vendaje de Daniel. Su equipo permanecería lejos hasta recibir una señal. El problema era que todavía no sabíamos cuántos hombres protegían el lugar. Ni cuánto tiempo sobrevivirían Natalia y Clara. Entramos por la puerta principal. Nadie intentó detenernos. Eso me preocupó más que encontrar guardias. El pasillo estaba iluminado por lámparas antiguas. En las paredes todavía quedaban fotografías de médicos que habían trabajado allí. En todas aparecía Héctor. Joven. Sonriente. Siempre rodeado de mujeres embarazadas. Daniel observó una de las imágenes. Todo comenzó aquí. ¿Qué cosa? El primer laboratorio. Sentí un escalofrío. Aquella clínica no había sido abandonada. Había sido ocultada. Una voz salió de los altavoces. Bienvenida a casa, Elena. Era Héctor. Sigue las luces. Varias lámparas se encendieron formando un camino. Caminamos hasta el sótano. Cuanto más descendíamos, más nuevo parecía todo. Las paredes rotas fueron sustituidas por acero. Las puertas antiguas dieron paso a sistemas electrónicos. Al final del pasillo encontramos un laboratorio completamente equipado. Había incubadoras. Muestras C. Congeladas. Cientos de expedientes. Y fotografías de niños. Muchísimos niños. Debajo de cada fotografía aparecía un número. No un nombre. Daniel tomó uno de los archivos. Todos son experimentos. Mi estómago se cerró. Algunos niños parecían tener 5 años. Otros eran adolescentes. Había adultos. Personas que quizá crecieron sin saber cómo habían llegado al mundo. No tenemos tiempo, dije. Continuamos hasta llegar al quirófano. La puerta se abrió automáticamente. Natalia estaba atada a una mesa. Clara permanecía inmóvil bajo una sábana quirúrgica. Héctor se encontraba entre ambas. Llevaba guantes. Mascarilla. Y una bata blanca completamente limpia. Como si no fuera un secuestrador. Como si realmente creyera que aquello era medicina. Llegaste, dijo. Corrí hacia Natalia. Uno de sus hombres levantó un arma. Héctor hizo una señal para detenerlo. Déjala acercarse. Toqué el rostro de mi hermana. Estaba consciente, pero muy débil. Elena. Estoy aquí. No debiste venir. Jamás iba a abandonarte. Natalia comenzó a llorar. No soy tu hermana. La miré directamente a los ojos. Crecimos juntas. Te cuidé cuando enfermabas. Te acompañé el primer día de universidad. Estuve contigo cuando enterramos a nuestros padres. No me importa que diga una prueba genética. Eres mi hermana. Su rostro se quebró. Héctor comenzó a aplaudir lentamente. ¡Qué conmovedor! Me giré hacia él. Libéralas. Todavía no. Hice lo que pediste. Daniel también está aquí. Héctor miró a mi esposo. El abogado que creyó poder destruirme. Daniel dio un paso hacia adelante. Clara logró copiar tus archivos. Todo lo que hiciste saldrá a la luz. Montenegro sonrió. ¿Te refieres a la memoria que extrajeron de tu cuerpo? El rostro de Daniel cambió. Héctor sacó una pequeña memoria de su bolsillo. Gracias por traerla hasta mi hospital. El técnico que mataste. Era una pieza prescindible. Daniel apretó los puños. Samuel ya conoce la verdad. Samuel solo conoce lo que yo permití que descubriera. Héctor colocó la memoria sobre una bandeja. Después se acercó a Clara. Ella abrió lentamente los ojos. Elena. Me acerqué. No hables. Voy a sacarte de aquí. Héctor negó con la cabeza. Primero debes realizar la cirugía. No operaré en estas condiciones. Entonces el bebé morirá. Miré el monitor. El ritmo cardíaco fetal estaba disminuyendo. Clara también tenía una hemorragia interna. No disponíamos de mucho tiempo. ¿Qué le hiciste? Nada que el accidente no hubiera empezado. Pero si no extraes al bebé ahora, perderás a ambos. Observé los instrumentos. Todo estaba preparado para una cesárea. Después de la operación las liberas. Después de la operación hablaremos. Daniel se acercó a mí. No confíes en él. No tengo opción. Héctor sonrió. Esa es la diferencia entre nosotros, Elena. Tú necesitas salvar a todos. Yo sé que algunas vidas son sacrificables. Me puse los guantes. No porque obedeciera a Héctor, sino porque Clara y el bebé realmente estaban muriendo. Natalia seguía atada en la mesa cercana. ¿Por qué quieres al bebé? Pregunté mientras preparaba la incisión. Héctor observó el monitor con orgullo. Porque es mi heredero. Es una víctima. Es el resultado de 40 años de investigación. Utilizaste a 2 mujeres sin su consentimiento. La historia no recuerda el consentimiento. Recuerda los resultados. Sentí náuseas.
Daniel permaneció detrás de mí. Uno de los guardias le apuntaba. No podía ayudarme. Comencé la cirugía. La hemorragia era más grave de lo que esperaba. Clara estaba perdiendo sangre rápidamente. Necesito una transfusión. Héctor señaló una bolsa preparada. Usa esa. Revisé la etiqueta. Era compatible. Pero no confiaba en él. ¿Qué contiene realmente? Sangre. No tocaré nada que tú hayas preparado. Héctor acercó una pistola a Natalia. Entonces trabaja más rápido. Apreté los dientes. Seguí operando. Minutos después logré alcanzar al bebé. Era demasiado pequeño. Pero estaba vivo. Lo saqué cuidadosamente. Durante 2 segundos no lloró. Sentí que el mundo se detenía. Después abrió la boca. Su llanto llenó el quirófano. Clara comenzó a llorar también. Mi bebé. Está vivo, le dije. Héctor se acercó. Extendió las manos. Entrégamelo. Abracé al bebé contra mi pecho. No. Su sonrisa desapareció. Elena. No volverás a tocarlo. Es mi hijo. No. Es el hijo de Clara. Ella lo llevó en su cuerpo. Ella sufrió por él. Tú solo eres el criminal que lo creó. Héctor levantó la pistola. Daniel se interpuso. Tendrás que dispararme primero. Montenegro soltó una carcajada. Eso no sería ningún sacrificio. Entonces Natalia gritó. Elena, detrás de ti. Uno de los guardias intentó quitarme al bebé. Le golpeé el rostro con la bandeja quirúrgica. Daniel se lanzó sobre el segundo hombre. El disparo resonó dentro de la sala. Daniel cayó al suelo. Daniel. Vi sangre en su costado. Mi corazón dejó de latir. Héctor aprovechó para arrebatarme al bebé. Pero Clara, todavía abierta sobre la mesa, le sujetó el brazo. No te lo llevarás. Héctor la golpeó. El monitor comenzó a emitir una alarma continua. Clara estaba entrando en paro. Tenía que elegir. Perseguir a Héctor. Ayudar a Daniel. O salvar a Clara. Durante un segundo volví a sentirme paralizada. Después recordé quién era. Yo era cirujana. Natalia, presiona la herida de Daniel. Estoy atada. Tomé un bisturí y corté rápidamente sus correas. Hazlo. Natalia corrió hacia Daniel. Yo regresé junto a Clara. Quédate conmigo. Mi bebé. Lo recuperaremos. Pero primero necesito que sobrevivas. Comencé a controlar la hemorragia. Mientras trabajaba escuché a Héctor gritar órdenes. Cierren todas las salidas. Después sonó una explosión. Las luces parpadearon. El detective Samuel apareció por la puerta acompañado por varios agentes. Policía. Suelten las armas. Los hombres de Ege. Todos respondieron disparando. El quirófano se llenó de gritos. Yo seguí operando. No podía mirar hacia otro lado. No podía detenerme. Clara dependía de mí. La presión sigue cayendo, dijo Natalia. Daniel primero. Presiona más fuerte. Está perdiendo demasiada sangre. No permitas que se duerma. Daniel abrió los ojos. Elena. No hables. El bebé. Samuel lo encontrará. Desde el pasillo se escucharon más disparos. Después todo quedó en silencio. El detective entró. Tenía sangre en la frente. Montenegro escapó con el bebé. Sentí que el miedo me atravesaba. ¿Por dónde? Hay un túnel detrás del laboratorio. Daniel intentó incorporarse. Ve. Estás herido. Clara te necesita aquí. Yo encontraré al bebé. No puedes caminar. Natalia me miró. Yo iré con Samuel. Negué inmediatamente. Es demasiado peligroso. Ella tomó una pistola caída del suelo. Toda mi vida fue controlada por ese hombre. Utilizó mi cuerpo. Mató a nuestros padres. No pienso seguir escondiéndome. Vi algo en sus ojos. No miedo. Decisión. Asentí. Tráelo de regreso. Natalia salió junto a Samuel. Yo continué operando a Clara mientras Daniel permanecía consciente a pocos metros. Cada segundo parecía una hora. Finalmente logré detener la hemorragia. Está estable. Me aparté de la mesa. Corrí hacia Daniel. La bala había entrado cerca de la cadera. No parecía haber alcanzado una arteria. Vas a vivir. Él sonrió débilmente. Siempre dices eso antes de operar. Y casi siempre tengo razón. Casi. Le sujeté la mano. No vuelvas a mentirme. Si salimos de esta. Saldremos. Entonces escuchamos un disparo proveniente del túnel. Después otro. Tomé la pistola de uno de los guardias. Daniel intentó detenerme. Elena. Mi hermana está ahí. Corrí por el pasillo. El túnel conducía hasta una antigua capilla situada detrás de la clínica.
Héctor estaba frente al altar. Sostenía al bebé en un brazo. Con la otra mano apuntaba a Natalia. Samuel estaba en el suelo. Había recibido un disparo en el hombro. Suelta el arma, ordenó Héctor. Natalia obedeció. Yo permanecí escondida detrás de una columna. Tú eres mi creación, le dijo Montenegro. Eres la prueba de que tenía razón. Natalia lo miró con odio. No creaste nada. Robaste el cuerpo de mi madre. Isabel iba a desperdiciar su genética. La asesinaste. Ella intentó destruir mi trabajo. Natalia comenzó a llorar. Y después fingiste ayudarnos. Necesitaba observar tu desarrollo. ¿Yo solo era un experimento? Héctor sonrió. Mi primer éxito. Entonces comprendí algo. Si Natalia había sido el primer experimento. Quizá Héctor había mentido sobre mí también. Salí de mi escondite. ¿Y yo qué era? Montenegro se giró. Su expresión cambió. Elena. Dijiste que Natalia era el primer bebé creado con el material genético de mi madre. Pero nuestras edades no coinciden con tus registros. Héctor guardó silencio. Dime la verdad. ¿Quién soy yo? Sonrió Lentamente. Siempre fuiste inteligente. El bebé comenzó a llorar. Héctor lo acunó con una tranquilidad aterradora. Isabel no era tu madre biológica. Sentí que el aire desaparecía. Natalia me miró. ¿Qué? Isabel fue la primera mujer que aceptó participar en mi investigación, continuó. Cuando comprendió lo que realmente estaba haciendo, intentó escapar contigo. ¿Conmigo? Tú fuiste el primer embrión viable. Natalia fue el segundo. El mundo dejó de existir. Yo también era uno de sus experimentos. Entonces Natalia sí es mi hermana. Héctor negó lentamente. Comparten parte del material genético. Pero no fueron creadas de la misma forma. No importa. Es mi hermana. Las emociones siempre limitan a las personas excepcionales. No. Las emociones son lo único que nos diferencia de ti. Levanté mi arma. Héctor colocó la pistola junto a la cabeza del bebé. Bájala. Obedecí. No podía arriesgarme. Montenegro comenzó a retroceder hacia la puerta. Nadie se acercará. Natalia miró hacia mí. Después miró el viejo órgano de la capilla. Sobre él había una pequeña lámpara de aceite. Comprendí su plan. Héctor, dije, hay algo que nunca entendiste. ¿Qué cosa? No soy la mejor cirujana de Ciudad Veridian por tu experimento. Lo soy porque mi madre me enseñó a luchar. Montenegro frunció el ceño. Natalia lanzó la lámpara. El fuego cayó frente a Héctor. Él retrocedió por instinto. El bebé quedó lejos de la pistola durante una fracción de segundo. Me lancé sobre él. Samuel, desde el suelo, disparó. La bala golpeó el brazo de Montenegro. La pistola cayó. Natalia atrapó al bebé. Héctor intentó huir. Lo sujeté por la bata. Los dos caímos junto al altar. Él tomó un bisturí escondido en su manga. Todo lo que eres me pertenece. Intentó clavármelo. Detuve su muñeca con ambas manos. No soy tu creación. Soy la hija de las personas que intentaste destruir. Natalia golpeó su brazo con una barra metálica. El bisturí cayó al suelo. Samuel llegó hasta nosotros. Esposó a Héctor. Por primera vez, Montenegro dejó de sonreír. Mi trabajo continuará. No, respondió Natalia. Tus archivos ya están en manos de la policía. El detective levantó la memoria. La que robaste era una copia. Clara había enviado los archivos verdaderos antes del accidente. Héctor cerró los ojos. Había perdido. Horas después, Daniel y Clara fueron trasladados al Hospital San Gabriel. Yo operé nuevamente a mi esposo. La bala no había alcanzado ningún órgano vital. Sobrevivió. Clara también. Y el bebé nació prematuro, pero sano. Clara decidió llamarlo Rafael, en honor a mi padre. Natalia y yo realizamos pruebas genéticas. Descubrimos que compartíamos parte del ADN de Isabel. No éramos hermanas de la forma tradicional. Pero eso nunca volvió a importarnos. Héctor Montenegro fue condenado por asesinato, secuestro, experimentación ilegal, tráfico de material genético y decenas de delitos médicos. Más de 60 personas vinculadas con su R. Ed fueron arrestadas. Las familias de las víctimas conocieron finalmente la verdad. El Hospital San Gabriel cerró durante la investigación. Meses después volvió a abrir bajo una nueva dirección. Yo rechacé el puesto de directora. Por primera vez en mi vida quería dejar de vivir dentro de un quirófano. Daniel y yo no fingimos que todo podía arreglarse inmediatamente. Había mentido durante años. Aunque lo hubiera hecho para protegerme, había destruido mi confianza. Fuimos a terapia. Aprendimos a hablar. A reconocer nuestros errores. A construir un matrimonio sin secretos. Una mañana, casi un año después, regresé a casa después de una cirugía. Daniel estaba despierto esperándome. Pensé que te acostarías temprano, le dije.
Él sonrió. Ya aprendí que no debo volver a decirte eso. Me abrazó. Esta vez no había llamadas ocultas. No había investigaciones. No había mentiras. Solo nosotros. Semanas después recibí una fotografía de Clara. Rafael estaba sonriendo entre sus brazos. Natalia aparecía a su lado. Las dos parecían felices. Observé la imagen durante varios minutos. Héctor creyó que podía decidir quiénes éramos. Creyó que nuestro ADN le daba derecho sobre nuestras vidas. Se equivocó. Porque una familia no se define por un laboratorio. Ni por un apellido. Ni por la sangre. Una familia se construye con las personas que permanecen a tu lado cuando todo se derrumba. Yo había entrado aquella noche al hospital creyendo que mi esposo me traicionaba. Terminé descubriendo una red que había destruido mi vida desde antes de que naciera. Pero también descubrí algo más importante. No importa cómo comienza nuestra historia. Siempre podemos decidir cómo termina.